Hola, queridos hermanos de la iglesia, queridos bautizados. Cuando digo la iglesia, obviamente me refiero a la una santa, católica, apostólica Iglesia de Jesucristo, que tiene sede en Roma. Quiero saludarlos en este fin de semana de marzo, saludar a todas las mujeres en este acercamiento a una fecha más para conmemorar sus luchas, sus reivindicaciones, sus batallas y también invitar no solo a las mujeres sino a los hombres mayores de edad, ciudadanos colombianos que residen aquí en fronteras o fuera de nuestra patria, a que ejerzamos el sagrado derecho al voto. Cuando el pueblo de Dios veía que otras culturas, que otras naciones tenían ciertas formas de vida y de gobierno, como que les causaba curiosidad y se inclinaban a copiar esas formas y oraban y le pedían a Dios que querían adaptar esas formas. Ellos no aguantaron caminar solo con Dios y con el enviado de Dios que era el que transmitía el mensaje. Ellos querían tener reyes, querían tener profetas, querían tener jueces, querían tener sacerdotes, y siempre Dios les concedió lo que ellos pedían. Entonces valoremos esa historia de nuestro pueblo de Israel. No nos confundamos, el pueblo de Israel de esa época en el Antiguo Testamento y en época de Jesús desafortunadamente no es el Israel que hoy vemos. Eso nos queda bastante claro. Lo que nos debe quedar claro es que el Señor nos permite lo que nosotros queremos, lo que nosotros elegimos, lo que nosotros deseamos. A veces se hace su santa y perfecta voluntad y a veces se hace lo que Él permite, ¿vale? Y ya tú y yo tendremos que acoplarnos a lo que hemos elegido. Estamos cerrando un espacio de 4 años que no han sido los mejores para muchos de nosotros, que para unos pocos han sido quizás una reivindicación de ciertas figuras de gobierno autoritario, opresor o indiferente o ausente, ¿bien? Pero como haya sido el desarrollo de nuestra historia colombiana, el Señor Jesucristo nos invita siempre a buscar lo bueno, lo santo, lo hermoso y lo perfecto. Y no solo quedarnos con lo bueno, sino quedarnos con lo santo. Vale, quería decir esto simplemente para indicarte que estoy hablando con bautizados, con personas bautizadas. Y ahora quiero decirte simplemente unos punticos claves acerca de cómo orientar nuestra decisión para votar en este fin de semana. Lo primero es decir que Jesús no fue guerrillero, Jesús no fue revolucionario y no fue un revoltoso. Debemos tenerlo presente, porque hay quien hace lecturas categóricas de Jesucristo por su cercanía a los pobres, a los pecadores, a los desvalidos de su época, de su tiempo. Lo asocian con un hombre revolucionario de corte guevarista o estalinista o trotskista, y están completamente equivocados. Aquel que compara a Jesús con Buda o con el mismo Mahatma Gandhi se equivoca. Porque es que cuando hablamos de Jesús, los bautizados sabemos que no hablamos de cualquier hombre, hablamos de el hombre Dios, hablamos de Dios que se hizo hombre. Y en ese sentido no cabe ninguna consideración para comparar a Jesucristo con ningún otro líder humanista o social o político. Tengámoslo presente. ¿Quién sí fue guerrillero? Barrabás. Barrabás era de la secta de los celotes y era una secta revolucionaria que estaba en contra del Imperio Romano, y ellos eran culpables de asesinatos, de revueltas, de bloqueos, de todo lo que podía considerarse en ese momento como la subversión del orden por parte de una minoría de personas que no contemplaban del todo ni la ley judía ni la ley del Imperio Romano, y creyendo que haciendo lo que hacían eran más judíos y agradaban más a Dios. Tenlo presente, Jesús fue cambiado por un guerrillero, por un asesino, por un revoltoso llamado Barrabás. Así que ten presente a tu hora de pensar y decidir tu voto, si vas a votar con Jesucristo en el corazón y en la mente, o a quién vas a elegir. Tenlo presente, porque son 4 años en donde estaremos asumiendo las decisiones que tomemos este fin de semana y en el mes de mayo y de junio, primera y segunda vuelta. Lo segundo es, yéndome hacia Mateo en el capítulo 5, el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, según San Mateo, Él nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Él no nos dice bienaventurados los pobres y malditos los ricos, bienaventurados los asalariados y malditos los empresarios, bienaventurados los desprotegidos, los desposeídos, los sin tierra, y malditos los latifundistas y terratenientes, los nobles de la Edad Media y los reyes. Él no lo pone en ese sentido. Él está hablando en su discurso de las bienaventuranzas, nos está diciendo: si quieren ser felices, sean de esta forma, y Él lo deja clarito: pobres en el espíritu, aquellos que no nos creemos ni soberbios, ni orgullosos, ni prepotentes, ni superiores a los demás, y aquellos que luchamos por la perfección y la santidad a punta de lo que nos propone la iglesia en esta cuaresma: ayuno, limosna y caridad, oración, limosna y prácticas de ayuno. Entonces no confundamos los pobres que no tenemos nada en el bolsillo, que no tenemos casa propia, propiedad privada, vehículo, que nos toca andar en transporte público o lo que sea, no lo confundamos con los pobres en el espíritu. Hay muchos ricos, muy bellos, muy queridos, los conozco, los trato seguido, y son de una riqueza espiritual brutal, con su esposa, con su esposo, con sus hijos y con sus hermanos de comunidad, con sus empresas. Tengámoslo presente porque el Señor es claro en su bienaventuranza. Enseguida nos dice Jesús, cuando acaba este sermón de las bienaventuranzas: tengan por seguro que no he venido a abolir la ley ni los profetas. Cuando nos habla de la ley, nos habla de la ley de Moisés. Cuando nos habla de los profetas, nos habla de todos aquellos que en nombre de Dios anunciaron al pueblo de Dios las
las bendiciones y las bienaventuranzas que llegaban y denunciaron todas las miserias y vagabunderías a las que se veían expuestos, o por quienes los gobernaban o por naciones extranjeras, foráneas. Tengámoslo presente entonces. Leamos bien a Jesús. Él no vino a quitar ni una tilde, ni una coma, ni un punto de la ley. Así que si decimos que Jesús quitó puntos, tildes y comas de la ley para asociarlo a que yo me puedo pasar por encima o pasar por la faja la Constitución Política de Colombia de 1991, o las normas, leyes, decretos y reglamentos, resoluciones, todo lo que nos hace ciudadanos y nos inscribe, nos suscribe a todos como hermanos, como conciudadanos en unas normas propias para nosotros, no podemos salirnos de ahí. Es más, se nos llama a cumplirlas, a superarlas. Y yo sé que en mucho o en poco tú y yo hemos quebrantado la ley en algún momento, pero lo que el Señor nos pide es no se vayan a un lado ni al otro, cumplan con la ley, cumplan con la ley. Lo siguiente que quiero decirles es que la teología latinoamericana de la liberación es falsa, es falaz y fue una pésima mentira orquestada en el norte europeo. No es latinoamericana, no es latina, empezando por ahí, no es latina, no es latinoamericana, es europea. No es teología, porque la teología busca es estudiar la relación del hombre con Dios y cómo el hombre se debe comportar con su Dios, para con su Dios y sus hermanos. Y esto no es teología, esto es una especie de cartilla de igualación por la baja en donde todos somos iguales, sin jerarquías, sin rangos, sin historias, sin nombres, sin propiedades, sin nada. Y eso no es cristiano, ni eso responde a la palabra de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas cuando la gente decía, miren cómo se aman, porque veían que ponían los discípulos de Jesús todo en común. Aquí poner todo en común en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no implica ser comunes ni comunistas, ¿vale? Tengamos en cuenta que esas definiciones, esas categorías que están en nuestra historia, en nuestro lenguaje, desde los últimos 200 años, no estuvieron hace 20 siglos en época de Jesús. Los que ponen en común los bienes, la tradición, las leyes, el magisterio y la vida sacramental son los discípulos de Jesús, en la vida de la iglesia, para bien de toda la sociedad. Pero esto no tiene que ver nada con teología, ni latinoamericana, y tampoco nos libera. Quienes trajeron aquí esas ideas a América, a nuestro continente, sean del norte americano o hayan sido del norte europeo, las usaron para manipular, dividir, tergiversar, y el problema es que a muchos de los conocidos se les ha inquistado un falso evangelio en la cabeza, en donde es válido llevar el pan para compartir con los hermanos en la mano, pero terciarse un fusil en la espalda. Eso es falso de toda falsedad. Tengámoslo presente, tenemos que revisar nuestros fundamentos, nuestra Sagrada Escritura, nuestro catecismo de la Iglesia Católica y responder a las encíclicas y cartas pastorales de nuestros pontífices. Tengámoslo presente. La Conferencia Episcopal Colombiana ha hecho un llamado muy claro. Los obispos diocesanos lo han replicado. Nuestros párrocos lo están incentivando, diciendo, ejerzamos nuestro derecho con plena libertad y verdad, sabiendo que somos cristianos. Ahora, los conceptos de izquierda y derecha en tiempos de Jesús son propios de un lenguaje religioso que implica la venida del Señor en gloria al final de los tiempos, en donde Él separará las cabras de las ovejas y dirá, mis ovejitas, los que cumplieron, los que siguieron, los que escucharon, vengan conmigo, los calientes, vengan conmigo a mi derecha a gozar del reino de mi Padre. Pero las cabritas, los desobedientes, los fríos y los tibios que nunca se decidieron, dejaron para mañana, para después, esperando a ver si el esposo se anima o si la esposa se anima o si los papás los llevan, no tomaron partido por Jesucristo. Y esas personas irán entonces al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, es decir, ángeles caídos, demonios, como él. Tengamos en cuenta entonces esto. Esas categorías bíblicas y religiosas no son propias ni tienen ninguna relación con las categorías de la Revolución Francesa de hace 250 años en Europa, en que unos se hicieron a la derecha, otros quedaron en el centro y otros a la izquierda. Y empezaron por esa época a configurarse, a acabarse los reinos y a configurarse las nacientes naciones, que muchas todavía siguen moviéndose a nuestra cuenta ya con más de 200 años de historia de fundación. Entonces tengamos en cuenta estos conceptos, no confundamos la religión en términos de juicio final, de venida del Señor en gloria para juzgar al mundo, con derecha e izquierda, según su evangelio, su palabra que se cumple. No la confundamos con términos revolucionarios, revoltosos de la gesta revolucionaria en Francia. Lo siguiente es que Jesús vivió en una época en que los poderes presentes en su región, en su territorio, eran poderes religiosos, políticos y militares. Y él no se hizo político, aunque es un excelente diplomático. Él no se hizo militar, aunque nos llama a ti y a mí a la batalla todos los días, a toda hora, máximo en estos 40 días en que preparamos la Pascua del Señor en gloria, la Pascua del Señor en su cruz, en el tríodo pascual del jueves, viernes y sábado santo. Ten presente entonces que Jesús no fue político ni fue militar, pero para dar esta batalla electoral y para responder por la fe y la iglesia y nuestra familia y nuestra propiedad y nuestra libertad y la verdad que consideramos única, que es Jesucristo, y no hay más verdades ni medias verdades. Para poder hacer eso hay que batallar, como nos lo indica San Pablo, poniéndonos la armadura de Dios.
la misma que recibimos en el bautismo. Tú y yo hemos sido sellados y comprados a precio de la sangre de Cristo, recuérdalo. ¿Qué poder queda? Político, militar, el religioso. Jesús asumió un poder religioso y como tal fundó la iglesia una, santa, católica y apostólica. No le des más vueltas. El cristiano es católico y el católico es cristiano, no hay más. El resto es el resto. Tenlo presente, mi hermano, cuando tomes tus decisiones electorales. En esa Revolución Francesa entonces se separaron los poderes ya de este siglo XVIII, el poder religioso y el poder del rey, ¿vale? Se crearon entonces naciones-estados, se crearon estas recientes naciones y se separó lo político de lo religioso, y desde allí mismo se separaron tres ramas del poder público, mismas que en este tiempo hemos visto que no tienen autonomía, independencia y que han pretendido ser manipuladas, porque hay quien no soporta el peso de cada rama del poder público y la fuerza que ejerce en el ejercicio de la democracia. Si nos aburre la democracia, es lo que tenemos, y en ese sistema tenemos que jugar el juego de la campaña electoral, que muchos partidos, muchos ciudadanos plenamente libres e independientes se han asociado y han creado partidos políticos o movimientos representativos de ciudadanos. Sea cual sea el gusto, la preferencia, tu elección, tu afinidad, ten presente entonces no mezclar la iglesia, ni la fe, ni tu vida privada y pública de la fe con el no conocer o el no saber o el no ocuparte de conocer quiénes son los que nos van a representar. Elige bien, elige libremente, pero ten presente que aunque la iglesia y el Estado se separaron, en ningún momento cuando yo voy a ejercer mi derecho al sufragio, al voto, yo dejo de ser católico o dejo de ser bautizado o dejo de creer en Cristo. De ninguna manera, porque creo en Cristo y soy ciudadano del cielo como quiero serlo, soy ciudadano de esta patria Colombia, patria muy amada, y quiero ejercer mi derecho al voto. Pero no puedo dejar mi fe en la casa o en la iglesia y llegar a las urnas como si nada. Se me olvidó el catecismo y se me olvidó lo que dijeron los papas. Tengamos en cuenta que es nuestro deber entonces como bautizados, ciudadanos y católicos. Tengamos en cuenta entonces que en estas épocas de campañas al Congreso, Senado y Cámara, y en la próxima la presidencia, que ya está desde principios del año, desde finales del año 2025, en boga, en avance, hay muchos que van a decir, yo creo en Dios, yo rezo con Dios, yo voy a la misa, algunos, yo voy al culto. Tengan en cuenta, no se confundan, conozcan, sepan, defiendan, estudien y defiendan su derecho al voto. Defiendan su independencia, su autonomía, son mayores de edad, son ciudadanos, lo somos, defendámoslo. Una última cosa que quiero decir, la Iglesia Católica, haciendo una búsqueda sencilla en un metabuscador en internet, condenas papales al comunismo, esa fue la frase que yo puse. La Iglesia Católica ha condenado al comunismo por su ateísmo obligatorio, materialismo y represión religiosa, siendo Pío XI en Divini Redemptoris de 1937, empezaba la Segunda Guerra Mundial ya casi, quien lo calificó como intrínsecamente perverso. Pío XII excomulgó a los católicos comunistas en 1949, mientras que San Juan Pablo II fue clave en su caída, en la caída del comunismo en el este europeo, hacia finales de los 70s, de los 80s, empezando su pontificado. Tengamos en cuenta entonces las condenas realizadas por Pío IX, Pío XI, Pío XII, San Juan Pablo II, y mismas ideas que el Papa Francisco no cambió, no tergiversó, porque ningún papa puede echar atrás lo que otro haya promulgado si no llama a la contradicción. Y aunque lo hagan, lo hacen sobre todo en materias de religión, de fe, de magisterio y de doctrina. Siempre que estas tres herramientas, la Sagrada Escritura, el magisterio y la doctrina, no vayan en contraposición con la evolución y el avance en el conocimiento del Evangelio, de la Sagrada Escritura y del plan de salvación de Dios. Mis hermanos, el comunismo, el socialismo que algunos viven en el norte de Europa, no es lo que vivimos acá. Somos un país tercermundista, es la verdad, y no hemos madurado lo suficiente, ni hemos pasado por dos grandes guerras mundiales para caer tan bajo en la dignidad del ser humano y de la sociedad como para creernos que si elegimos a este tipo de gobierno y de partido, a este candidato, entonces ya seremos igual que los países del norte europeo. No es así, y de esto nos da cuenta el fundador del sindicato Solidaridad, sindicato creo que polaco, que fue Lech Walesa, amigo personal del Papa San Juan Pablo II y presidente de su nación hacia la segunda mitad de la década de los 80, si no estoy mal. Tengamos en cuenta entonces que este hombre fue sindicalista, pero peleó y batalló contra el comunismo y fue defensor de la fe de la Iglesia Católica. Así que todo aquello que se aparte de vivir tu fe, tu libertad religiosa, de cultos y de conciencia, y sabemos que solo hay una verdad, un camino y una vida que es Jesucristo, todo lo que se aparte de ahí en términos políticos, que es de lo que estamos hablando, no nos va a resultar bien. Algunos hace 4 años votaron por un cambio y cambiaron a lo bestia, a lo loco, sin reconocer y sin saber lo que se nos venía encima. Y hoy nos damos cuenta del deterioro institucional
de que los índices de violencia, matanzas, masacres, asesinatos, delincuencia no se han reducido y nos estamos dando cuenta de muchas más cosas tristes. Y ese grupo de personas que quisieron plantearnos esa nueva forma de jugar a la democracia, de participar en la vida social y pública de la nación, no están respondiendo de la mejor manera. ¿O lo hacen para quién? Tengámoslo en cuenta. No hubo un cambio, no lo hay. No lo necesitamos de esa forma. Tengamos en cuenta entonces, mis hermanos y hermanas, mayores de 18 años, que es deber nuestro católico, cristiano, o sea católico, de bautizados, defender y orar por nuestros gobernantes, pero también es deber nuestro participar en estos órganos, en estos procesos electorales, para efectos de darnos un mejor vivir. La Iglesia habla claro, quizás demasiado prudentes, quizás de una forma políticamente correcta, para no adherirse o inclinarse hacia un lado o el otro. Pero yo también te estoy hablando claro, mi hermano. Experiencia de vida, experiencia personal y sobre todo conciencia de bautizado. No vendas tu voto, no te quedes en la cama o en la casa el domingo. Ve al puesto de votación y ejerce tu derecho y tu deber ciudadano, ¿vale? El Señor te bendiga, el Señor me bendiga, el Señor nos bendiga a todos los candidatos, a todos los partidos y movimientos de ciudadanos, movimientos representativos de ciudadanos, y bendiga esta jornada electoral, sobre todo a nuestra registraduría y a todas las instituciones de este poder, de esta función electoral, que se encargan de dirigir toda la jornada, planearla, dirigirla, ejecutarla y mostrarnos los resultados, ¿vale? El Señor bendiga a nuestra iglesia, a nuestra amada Colombia, y que el Padre sea glorificado en este video que te comunico, en estas ideas que te comunico y en tu decisión, en tu discernimiento. Muchas gracias y feliz fin de semana. Bendiciones para nuestra amada Colombia.